José Luis, ¿a quién le habla Máximo Kirchner? Y no sé, a los Walking Deads de lo que es el kirchnerismo, ¿viste? Los Walking Dead, ¿no? ¿Cómo se les llama? ¿Qué nombre tienen los tipos estos, los que están poseídos por algo maligno que se come a la gente? La verdad, no sé a quién le habla. Ahora, cuando habla de ovarios, yo habría que recordarle a este buen hombre que la madre firmó un memorándum de entendimiento con Irán para ocultar la responsabilidad de Irán en el atentado de la Embajada de Israel y la AMIA. Así que acto más cobarde que es y más miserable para con sus ciudadanos no hay, ¿no? Así que, a ver, el kirchnerismo yo creo que empieza a ser cada vez más pasado. Si esto funciona lo que estamos haciendo del gobierno del presidente Milei, como está funcionando hasta ahora y continúa, esta gente no tiene futuro, no tienen discurso. Vos fíjate que siguen hablando de una persona, no te hablan de ideas, ¿no? Así que no, son el ¿Usted pasado. cree que, por ejemplo, Kicillof apuesta al fracaso del presidente Milei? Digo, cuando habla de componer una nueva canción. Y no tengo la menor duda que no solo Kicillof, sino que gran parte del resto de la oposición apuesta al fracaso del gobierno del presidente Milei, porque si esto funciona, si el liberalismo funciona en Argentina, cosa que debería ocurrir, porque no hay por qué pensar que si en el mundo funciona, acá no va a funcionar, acá desaparece políticamente una gran parte de la clase política que existe hoy en Argentina, ¿no? ¿Con qué discurso se van a quedar si el capitalismo, la competencia, la meritocracia, las reglas de juego, el poner orden, el que las hace las paga, la desintermediación de los planes sociales, el fin de los sindigarcas y todo esto que es lo que estamos empezando a hacer y a lograr funciona, o sea que se sostiene en el largo plazo, no hay discurso, no hay lugar en la política para esta gente. Va a haber lugar para alguien que quiera un poco más de lo que estamos haciendo o lugar para que quieran un poco menos. Ahora, no va a quedar lugar para gente como Cristina Kirchner que tiene en la cabeza la miseria para todos los argentinos, porque ella ya dejó un país hecho una villa miseria y la gente está empezando a darse cuenta de que este país fue dejado por esta gente como una villa miseria. Por eso la gente empieza a rechazar al sindicalismo, por eso la gente empieza a decir, che, mirá vos, sin muertos se ha podido poner orden en la calle, hace meses que no hay piquetes. Ah, mira, vos fijate, se puede bajar el gasto público como nunca ocurrió en la historia argentina. 6 puntos del producto en el año 2024, 2 puntos de provincia, 4 puntos de nación. Y acá no hubo muertos, no se prendió fuego, nada, todo lo contrario. El mismo que está pagando el incendio que dejó el kirchnerismo, que Milei, en el mismo año te baja el gasto público fiscal 6 puntos y más de 9 puntos el gasto cuasi fiscal. Un ajuste de 15 puntos del producto y sin embargo la economía ya encontró piso y está creciendo. No les queda lugar a esta gente si esto funciona, te repito. Usted sabe que Máximo Kirchner también habló de números, habló del miedo, habló de los peronistas. Esto decía, veámoslo. Muchos sectores dentro que no se la aguantan, a ella. Hay que decirlo, no tengo problema. No se la bancan porque labura, no se la banca porque trabaja todos los días y porque no tiene miedo. Y uno de los problemas que tenemos hoy en el presente en el peronismo muchas veces es que hay muchos dirigentes con miedo. Y en vez de asumir ese miedo, prefieren... Bueno. ¿Quién tiene miedo hoy, José Luis? La verdad, dentro del peronismo no tengo la menor idea de quién tiene miedo. ¿Miedo a quién? ¿A enfrentarnos a nosotros, al gobierno del presidente Milei? ¿Miedo? Yo no veo que tengan miedo, la verdad, de enfrentarnos. Yo veo un enfrentamiento fuerte en el Congreso cuando hay que exponer, cuando hay que hablar, cuando hay que debatir en las comisiones. No, yo no lo veo a eso, pero bueno, no sé. Habría que preguntarle a quién se refiere. Él tampoco abre mucho la boca, te diría, en la Cámara. Él habla cuando no tiene quien lo enfrente. Ahora, yo no lo he visto a Máximo abrir la boca dentro del Congreso. ¿Cuán- Muy pocas veces. ¿Cuánto le preocupa la situación en Aerolíneas Argentinas? Me preocupa en términos de que estos sindigarcas que ahora te dicen que defienden al pueblo se han pasado ahí calentando bancos durante el último medio siglo, casi todos,
y han dejado un país hecho pelota, con el país miserable, los trabajadores trabajando en negro con sueldos miserables. O sea, el sindicalismo argentino en general es parte del problema, no es parte de la solución. Así que yo te diría, si no extraemos, si no extirpamos este virus que son son 5 gremios o 4 gremios aeronáuticos que son una verdadera calamidad, es difícil que venga mucha gente a invertir en la aeronavegación argentina. Hay que sacarse encima de toda esta gente que no sirven para nada, salvo para empobrecer a los trabajadores y para volver loca a la gente. Así que, a ver, yo ya lo dije siempre, lo dije en los discursos presidenciales del 19. La aerolínea hay que cerrarla, está totalmente podrida y que los buenos trabajadores que los hay, por supuesto, en aerolíneas, en un cronograma de cielos abiertos trabajan en otras aerolíneas, pero la aerolínea está rota, está rota. Pero bueno, si el gobierno ha decidido privatizarla, adelante con la privatización. Pero me parece que va a ser difícil que vengan muchas inversiones de afuera con estos sindigarcas dando vuelta. Hay que sacarse encima a esta gente. ¿Cómo? Bueno, hay que hacer una reforma laboral, hay que empezar a discutir una reforma laboral, para de paso pagarle jubilaciones no miserables a los jubilados, ¿no? La reforma laboral implica terminar con esta gente, porque va a haber democracia sindical, va a haber descentralización de la negociación colectiva, no va a haber un gremio de pilotos para todas las líneas aéreas. Cada línea aérea va a poder negociar con la comisión gremial interna propia las condiciones de salario, entonces vos vas a tener salarios de un valor en Lufthansa en Argentina, operando vuelos no locales, y otro salario en LATAM o en la aerolínea que sea, o aerolíneas, si decidimos seguir con aerolíneas. Hay que terminar con todo lo que sea curro corporativo, caste, hay que terminarlo, y eso tarde o temprano a toda esta gente le va a pasar con el gobierno de Javier Milei o un gobierno liberal, sea quien sea. José Luis, le asumo a Ceci Devana con una pregunta. ¿Qué Ceci. tal? ¿Cómo no? Buenas noches, José. Hola, hola. Estando en la comisión de presupuesto, me imagino que ya están semblanteando lo que viene de acá en adelante. ¿Cómo imaginan esta negociación que en el gobierno al menos dicen, esperamos que no sea como lo que se dilató con la ley de bases? Bueno, a ver, yo te diría, como presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, lo que puedo informarles a ustedes, a nuestros televidentes, es que ya estamos trabajando con el Poder Ejecutivo en definir los funcionarios del Poder Ejecutivo que van a ir a la comisión a prestar lo que se llaman reuniones informativas comentando el presupuesto de cada área dentro del presupuesto general de la Nación. Esas reuniones van a comenzar en la primera semana de octubre, eso en cuanto al operativo, ¿no? De hecho, esta semana, ustedes lo habrán visto, tuvimos una reunión con el jefe de gabinete, el ministro de Economía. La semana que viene volvemos a tener reuniones con el Poder Ejecutivo desde nuestra comisión para ir definiendo este listado de funcionarios que vengan a la comisión e informarle a los diputados del presupuesto de cada área. Y luego ya del punto de vista más político, yo diría, este es un presupuesto de déficit cero, sin aumento de impuestos y que privilegia, antes que cualquier gasto que podamos hacer la política, el pago de la deuda. Esas tres son la trilogía de este presupuesto y de todos los presupuestos que van a tener con el gobierno del presidente. Mire, repito, déficit cero para terminar con la inflación, sin suba de impuestos para que la gente pueda disponer del fruto de su ingreso. Se terminó esto de andar reventando a nivel nacional, por lo menos con impuestos a la gente. Y en tercer lugar, eh, privilegiar el pago de la deuda antes que la política pueda gastar, cosa de que algún día nos vuelvan a prestar el día que tengamos que pagar la deuda. José, Así que sobre esta base, el resto podemos conversar si se quiere más gasto en tal cosa comparado con lo que el gobierno ha mandado, pero lo que no se puede romper son estas tres cosas. José Luis, quiero compartir con usted declaraciones del Papa Francisco. Habló del Dígame, ¿no? silencio frente a la injusticia, también habló de la división, de la violencia, se refirió a cuestiones como las coimas. Veamos qué fue lo que dijo. Ese silencio indiferente que habilita el rugido del odio. El silencio frente a la justicia, frente a la injusticia, abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Y ahí está la cola del diablo. ¿Qué opina de las declaraciones del Papa Francisco?
Y dijo muchas más cosas, no habló mal de Julio Argentino Roca, para mí el mejor presidente de la historia. A ver, una cosa que yo nunca comprendí es por qué la Iglesia tiene ese afán de meterse en cuestiones seculares, en cuestiones terrenales de la manera que se mete, ¿no? Así como es como si yo quisiera opinar con autoridad, cosa que no la tengo, de cosas vinculadas con la Iglesia, digamos. Me parece que la Iglesia se tiene que dedicar a las cosas de Dios y dejar a los seres humanos que no nos dedicamos a la religión, las cosas de los seres humanos de la tierra, los que la parimos todo el día porque hay piquete, porque hay violencia, porque hay sicarios, porque hay narcos, porque hay chotos, chorros, sindigarcas. La verdad que me hubiera gustado escucharlo a Francisco decir estas cosas mientras gobernaba el maldito kirchnerismo o crucificar al maldito de Maduro en Venezuela. La verdad que es muy fácil hablar desde donde él habla sobre lo que dejó el kirchnerismo cuando no abrió la boca durante el kirchnerismo. Para que al Papa le quede claro, lo que está haciendo el gobierno del presidente Milei en esta primera etapa es apagar el incendio que el kirchnerismo, al cual nunca criticó el Papa, dejó plantada en Argentina y que estaba a punto de prender fuego a toda la sociedad. Entonces le estamos echando la culpa, en el caso del Papa, sin decirlo, a aquel que está apagando el incendio y mojando las paredes o rompiendo vidrios para poder apagar las llamas, cuando el culpable es el que prendió el fuego, el kirchnerismo que él protege cuando lo recibe a Grabois o a la mafia de Moyano. José Luis, La verdad, sí. el Papa debería dedicarse a otra cosa que no es justamente lo que se dedica cuando tiene que hablar. La sumo a Camila Dolabajian con una pregunta. José Luis, ¿considerás que el Papa es el nuevo líder de la oposición? No sé si para tanto, pero me disgusta profundamente que el Papa haya guardado tanto silencio durante el gobierno de Cristina Kirchner, que haya guardado tanto silencio con un asesino como Maduro y que se largue a hablar tan suelto del cuerpo sobre algo que él no vive a diario, como ha sido el kirchnerismo y como es este gobierno del presidente Milei, que está reconstruyendo una Argentina que dejó incendiada el kirchnerismo, del cual nunca dijo nada crítico, salvo recibir a Grabois y a los malditos de Moyano, ¿no? José Luis, lo sumo a Nacho Grimaldi con otra pregunta. José Luis, hay un proyecto presentado por fuera de la ley Bases que propone privatizar aerolíneas. Lo presentó el PRO. ¿Va a tener lugar en la agenda de la próxima semana, teniendo en cuenta el ímpetu que el gobierno inició en las últimas horas contra lo que denomina la casta aeronáutica? Es probable que durante la semana que viene tengamos alguna reunión de comisión, ¿no? Estoy hablando de la Comisión de Transporte, que preside la diputada Pamela Verasay, perdón, y quien les habla, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es probable que la semana que viene, comisión, ¿no? Reuniones informativas de comisión. Digo esto para que la gente lo tenga claro. Antes de llegar al recinto un proyecto de ley de privatización de aerolíneas, viene el debate en la comisión o las comisiones a las cuales la presidencia de la Cámara de Diputados les da giro. Y antes de que esa comisión dictamine para recién en el recinto, hay reuniones informativas. Es como que recién estaríamos en el curso de la semana que se inicia el domingo, en el primero de estos tres pasos: reuniones informativas para analizar el caso Aerolíneas, para después dictaminar en comisión, para después recién ir al recinto. José Luis, muchas gracias, buenas noches para usted y su familia. Un placer, muy buenas noches, gran saludo para ustedes, la producción y los televidentes. Chao.